¿Por qué es importante entender lo que es inflación? Esto es Visión Libertaria, tu fuente de información descentralizada y distribuida. Inflación es el nombre que se da cuando el dinero pierde valor. Los precios de las cosas en general aumentan. Muchos economistas encaran la inflación mediante el uso de índices de precios a través de investigación. Hablan de cosas como inflación de alimentos o inflación de servicios, indicando que estos precios han subido. Pero la Escuela Austríaca de Economía usa una definición más estrecha de inflación, que es la expansión de la base monetaria o la cantidad de dinero disponible en el mercado. Porque si algunos precios suben por otras razones, no significa nada. Eso es solo el mercado actuando a través de la oferta y la demanda. Como por ejemplo, si hubo una mala cosecha de tomates, la oferta de tomates cae. Como la demanda se mantiene igual, el precio de los tomates tiende a aumentar. Ese es el mercado funcionando exactamente como debería, pero ahora hay un incentivo para que más personas cultiven tomates. Y hay un incentivo para consumir otros productos equivalentes. Reemplazando los tomates con otra cosa rápidamente, la oferta y la demanda se ajustan nuevamente. Incluso en una situación excepcional, como por ejemplo una gran pandemia mundial, la gente de repente quiere comprar mucho alcohol en gel. La oferta no cambia, pero la demanda ha crecido mucho repentinamente. Nuevamente, este precio sube. Y esto es lo correcto, ya que da lugar a un incentivo, tanto en el lado de la oferta, para que más personas produzcan más alcohol en gel, como en el lado de la demanda, para que las personas utilicen soluciones alternativas para desinfectar sus manos. No tiene sentido llamar inflación a estos aumentos de precios, ya que la inflación, por definición, es un fenómeno que ocurre en toda economía, con el aumento de la cantidad de dinero y no con productos específicos. ¿Y por qué aumentar la base monetaria conduce a inflación y aumento de precios? Bien, porque como sabemos, el dinero en sí mismo no tiene valor. El dinero es una representación de la cantidad de productos y servicios disponibles para comprar en el mercado. En el momento en que aumenta la cantidad de dinero, pero la cantidad de productos y servicios disponibles en el mercado sigue siendo la misma, es lógico que ahora estos productos valgan más dinero. Su precio aumenta porque ahora hay más dinero para representar exactamente la misma cantidad de bienes y servicios en el mercado. Generalmente, en el caso de las monedas fiat, es decir, las monedas controladas por el gobierno controla la base monetaria, es decir, que el gobierno controla la cantidad de dinero disponible en el mercado para, según ellos, mantener estable la moneda. ¿Y qué significa esto? Quieren que el precio de las cosas se mantenga estable, apenas con una pequeña inflación. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un objetivo de inflación anual del 2%. ¿Y esto por qué? Porque como dijimos, el dinero puede entenderse como una representación de todos los productos y servicios disponibles en el mercado, pero con el tiempo se espera un aumento de la productividad en una sociedad y con esto generar más bienes y servicios, lo que lleva a la existencia de más cosas en el mercado, y si la base monetaria permanece igual, esto significa deflación. Es lo que sucede con Bitcoin. A medida que pase el tiempo, las cosas se vuelven más baratas en Bitcoin, justamente por ser una moneda deflacionaria. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces el gobierno abusa de este mecanismo y genera más dinero del que necesita, provocando inflación, más inflación de la deseada. Un poco de inflación no es un gran problema. Algunas líneas de pensamiento económico apoyan esta idea. Sin embargo, si se abusa, puede generar una hiperinflación, lo que es sumamente dañina para cualquier economía. América Latina es un nido de ejemplos de hiperinflaciones en las últimas décadas. Entender en carne propia lo que significa que una moneda pierda todo su valor es algo bien difícil de explicar para alguien que no vivió esa tragedia. Pero retrocedamos en un viaje en el tiempo para intentar entender cómo caemos en esta trampa llamada hiperinflación, que es cuando la moneda ya no vale más nada. Si ya tienes cierta edad y has vivido en Argentina, Brasil, Venezuela, Chile o en algún otro país socialista, seguramente entendés bien cómo es esta tragedia. Y si no, puedes preguntarle a tus padres que seguramente te van a explicar. Aquí vamos. Antes de la existencia de cualquier moneda, las sociedades funcionaban mediante el trueque. Esto se aplica a todas las sociedades humanas. Los nativos americanos intercambiaban servicios y productos entre sí y eran intercambios completamente voluntarios, ya que ellos encontraban ventajoso el intercambio de bienes. Lo mismo sucedió con los marineros y comerciantes europeos que llegaron a América. Pero después de la colonización, los países de América comenzaron a utilizar las monedas de sus países. Por ejemplo, aquí en Brasil se utilizó el real, sí, pero no el mismo real de hoy en día. Como el idioma era diferente, el plural de real en la época era reis. Vale decir que aquella moneda tendría hoy más valor que la actual, porque tenía un lastro en oro, a diferencia del real que usan hoy en Brasil, que no es más que un papelito colorido con lastro en la honestidad de un político.
Al principio, las monedas estaban hechas de materiales preciosos, como el oro y la plata, y cuando no estaban hechas de estos materiales, eran certificados de depósito bancario de estos metales. Es por eso que la libra se convirtió en una moneda fuerte, ya que una libra equivalía a 473.592 gramos de plata en Inglaterra. Lo mismo se observa en el dólar, que en 1972 un dólar equivalía a 24.057 gramos de plata. Pero todo ha cambiado a lo largo de los años. En Brasil, por ejemplo, con la independencia, cuando Pedro I asumió el trono del imperio, solo quedaron 2.000 réis de oro en las arcas del gobierno. ¿Cuál fue la solución? ¿Quizás dejar de gastar dinero robado de la población? Por supuesto que no. Durante el imperio, el vizconde de Ouro Preto, que ocupaba un cargo equivalente al ministro de Economía en la época, tuvo la brillante idea de crear un banco central para imprimir dinero respaldado en oro. Entre comillas, claro, porque la impresión de dinero respaldado en oro no hace que el oro aparezca mágicamente en las arcas del gobierno. Y el banco elegido para emitir este dinero fue el propio Banco del Vizconde. ¿Quién lo hubiera imaginado? Una mágica coincidencia. Inmediatamente después de que las impresoras entraron en práctica, la inflación fue tan grande que la gente empezó a llamar a la moneda de 1000 réis. Las propias monedas se emitieron con esta nomenclatura para evitar colocar muchos ceros. Un golpe militar en Brasil en 1989 convirtió a Brasil en una república. Los militares exiliaron al vizconde de Ouro Preto y llamaron a un nuevo ministro de Economía para controlar la inflación. Pensando que la idea de un banco central estaba errada, buscaron a alguien que se opusiera a esta idea. Y así fue que Rui Barbosa, que no era economista, fue elegido precisamente porque estaba en contra del Banco Central. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Creó un nuevo Banco Central. No solo hizo todo lo contrario de lo que predicaba, sino que lo hizo en plena noche, sin consultar al presidente, el 17 de enero de 1890. ¿Qué quede la lección? Los políticos generalmente hacen lo contrario de lo que prometen, porque no hay castigo. Lo triste es que cuando se aprueba una ley que mejora el Estado, derogarla es prácticamente imposible. En los años siguientes se imprimieron billetes de 10.000 réis y hasta de 1.000.000 de réis. El gobierno incluso trató de implementar nuevamente el lastro en oro, pero cada vez que decían que se podía cambiar el dinero por oro, las personas hacían lo correcto, corrían hacia el banco para buscar ese oro, porque sabía que el gobierno no tenía metal suficiente para pagarles a todos. Y estas corridas bancarias generaban aún más inflación. Debido a esto, los depósitos de oro en Brasil se agotaron por completo en 1930, mucho por causa también de la crisis de 1929. Fue entonces que en 1942 el presidente Getúlio Vargas, fascista de estimación de la izquierda brasilera, tuvo una brillante idea. Simplemente cambió el nombre de la moneda a cruzeiro y cortó 3 ceros de la misma. De esta forma, el número se hace más pequeño y parece que nuestro dinero es más fuerte. Típico de un político, en lugar de solucionar el problema, le cambian el nombre al problema y listo, todo resuelto. Entonces, después del cambio, 1000 réis equivalían a un cruzeiro. De la misma forma, 1.000.000 de réis serían ahora 1000 cruzeiros. Por supuesto, sin reformas con el gasto público, la inflación siguió consumiendo el dinero de los trabajadores. Al construir una nueva capital en Brasilia, obra por la cual el gobierno tuvo que pedir muchos préstamos internacionales, la inflación brasileña creció tanto que en 1967 una nueva dictadura militar volvió a cambiar el nombre de la moneda, creando ahora el cruzeiro nuevo, y su conversión sería nuevamente de 1000 para 1. Y esto solo empeora. En 1970, el cruzeiro nuevo volvió a llamarse solo cruzeiro, y no cambió la conversión, solo el nombre, pero de nuevo no atacaron el problema que era el gasto público. Por el contrario, los militares keynesianos, siguiendo las indicaciones de Delfín Nieto, un gurú de los militares que también fue gurú económico del gobierno socialista de Lula, comenzaron a derrochar dinero aumentando más el gasto público y el Estado. La inflación se salió de control en 1985, llegando hasta 20% mensual, descontrolada por completo con el retorno de la democracia en el periodo del presidente Sarney, debido claro a la absurda cantidad de gasto público. Para empeorar, Sarney empezó con un discurso de auditoría de deuda y un mensaje de no pagar más la deuda externa, lo que generó que los bancos internacionales dejasen de prestar dinero al gobierno y empeorando todavía más la situación. El gobierno tomaba prestado más dinero cada mes de lo que pagaba en deuda, por lo que la única salida era encender las impresoras a toda velocidad, lo que hizo llegar la inflación hasta 1000%.
y otra vez la mágica solución de cambiar el signo monetario. Ahora la moneda pasó a llamarse cruzado, con un cruzado valiendo 1000 cruzeiros. El presidente Sarney fue el primer burócrata idiota de la historia brasilera a comenzar a aplicar controles de precios. Los controles de precios, obvio, hicieron desaparecer de las góndolas los alimentos. Planes económicos denominados Cruzado 1, Cruzado 2, Breser y Verano, siempre tratando de solucionar el problema aumentando más el gasto público e imprimiendo aún más dinero frenéticamente para bancar todas sus políticas. Lo único que lograron fue empeorar cada vez más la situación de la población. En 1989, con el Plano Verano, Brasil cambió la moneda por séptima vez, convirtiéndose ahora en cruzado nuevo. 3 ceros más se fumaron, y un cruzado nuevo ahora valía 1000 cruzados. Los brasileños ya se estaban acostumbrando al comercio de divisas y a la inflación gigante. Lo que empezó con el 20% al mes después de los militares era ahora 80% al mes al final del gobierno Sarney. Habían pasado 4 planes escandalosos, keynesianos, llenos de ideas innovadoras que ni siquiera se acercaban al problema real. El gobierno gastaba mucho más dinero de lo que recaudaba e imprimía dinero locamente para cubrir esa diferencia. Y no era solo el gobierno federal, sino que los estados también tenían bancos estaduales que obtenían préstamos generando una expansión aún mayor de la base monetaria. Claro que este era el problema real, pero según los políticos era un problema que no se podía resolver. Por eso se lanzaban a estos planes espeluznantes, sin ninguna base lógica y sin ninguna posibilidad de funcionar. Después de esta catástrofe del gobierno Sarney, Fernando Collor es elegido como presidente brasilero. Se depositó mucha fe en que finalmente abordaría el problema real, quién sabe haciendo que el Estado gastara menos. Pero mis amigos, ustedes saben que gastar menos no es algo que las mafias estatales estén acostumbradas a hacer. Cuando Collor se hizo cargo del pueblo brasilero, muchos ya esperaban alguna locura nueva. Lo que nadie se esperaba era el tamaño de la bomba que se avecinaba. Collor asumió el cargo el 15 de marzo de 1990 y al día siguiente anunció su plan por sorpresa. El plan de Collor incluía la confiscación de cualquier dinero en las aplicaciones de ahorro de todos los ciudadanos. En esa época, con las altas tasas de inflación, nadie podía dejar dinero en su cuenta corriente. Todo el mundo lo dejaba invertido, porque el dinero en la cuenta corriente cero era devorado por la inflación. Según el plan, el 80% del saldo de la inversión se congelaría en un préstamo obligatorio al gobierno. En teoría nadie sabía que se produciría este confisco, pero curiosamente algunos empresarios amigos del presidente, en un espectacular golpe de suerte, sacaron todo su dinero unos días antes del plan y lo guardaron en efectivo. Qué suerte la de ellos, ¿no es cierto? El resto de los mortales, claro que no tenían la sagacidad de los amigos del presidente o la suerte de ser amigos del presidente, realmente perdió todo su dinero. El gobierno literalmente robó a la población brasileña. El problema es que las empresas y los pequeños comerciantes tenían dinero ahorrado para pagar a sus empleados. De repente, el gobierno confisca todo el dinero en un préstamo obligatorio a muy bajo interés. Pero como el gobierno es muy benevolente, les ofreció un préstamo a tasas de interés mucho más caras de las que él mismo pagaba para que los empresarios pudieran pagar sus compromisos. ¿Entienden el calibre de esta locura? A causa de este plan hubo suicidios, llantos, muertes, quiebras. Las pérdidas fueron muy grandes. Fue violencia directa contra el ciudadano. E incluso con todo este sacrificio, el problema no se resolvió, porque el Estado continuaba imprimiendo dinero. El Estado mató a mucha gente con un plan keynesiano casi socialista al vicio. Pero aún así, si le preguntas a un economista mainstream, te dirá que el plan salió mal por alguna otra razón imaginaria, sin ni siquiera pensar en la impresión absurda de dinero. Debido a esta catástrofe, la moneda se cambió una vez más para el cruzeiro, sin cortar ceros de esta vez, pero con la secuencia de otros nuevos planes económicos infructuosos, la inflación llegó a picos de más del 100% mensual. Debido a esto, la economía se volvió completamente inviable. El transporte público aumentaba toda semana, los contratos se solían hacer en dólares o en otros índices porque la moneda ya no tenía ningún punto de credibilidad. Según los índices del mes, a veces la gente no podía llegar a pagar sus facturas. Cuando el salario caía en la cuenta, la gente tenía que correr al supermercado a comprar cosas porque si esperaban un día, comprarían mucho menos. Si necesitaba cambiar su auto, por ejemplo, tenía que vender su auto viejo y comprar el nuevo el mismo día. De lo contrario, su dinero perdería mucho valor. El presidente Collor sufrió un juicio político en 1992
y fue relevado por su vicepresidente Itamar, junto con el ministro Fernando Henrique Cardoso. Por primera vez, atacando el problema real, el gobierno de Itamar hizo el Plan Real, que cambió la moneda por última vez, pero el proceso fue diferente. Primero fue creado el Cruzeiro Real, cortando otra vez 3 ceros, para luego crear un indexador llamado URB, que era básicamente un puente que daría entrada a la nueva moneda, el real que conocemos hoy. Cuando se lanzó el real el 1 de julio de 1994, la tasa de conversión era de un real por cada 2.750 cruzeiros reales. O en otras palabras, un real brasileño en 1994 equivalía a 2.75 quintillones de reis. Fueron cortados 21 ceros a lo largo de un siglo, desde la independencia de Brasil en 1891 hasta 1994. Pero el Plan Real funcionó. Su gran secreto fue acabar con la impresión de billetes, tanto a nivel federal como estadual. Los bancos de los estados fueron privatizados y se crearon leyes que prohíben a los gobiernos estaduales a pedir dinero prestados a los bancos federales. Los impuestos se elevaron locamente y el país se endeudó mucho a cambio de dejar de imprimir dinero. Funcionó, pero al final fue el ciudadano brasileño quien acabó pagando toda esa cuenta. El plan funcionó tan bien que el ministro de Economía fue elegido presidente, porque fue el primer ministro en abordar el verdadero problema. Al dejar de imprimir dinero para pagar los gastos del gobierno, este problema simplemente se resolvió. La inflación no bajó a cero porque, como ya dijimos, ni es esa la intención de los estados, pero cayó del 100% mensual a alrededor del 5% anual, y es hasta hoy que se mantiene dentro de esos límites. Ahora la cuestión es la siguiente, y es por eso que debemos recordar qué es la inflación. Debido a la reciente crisis por la pandemia, Brasil y otros países comenzaron a tirar la responsabilidad fiscal por la ventana, bloqueando la economía e imprimiendo dinero de forma absurda, con el riesgo de que los países vuelvan a sufrir crisis inflacionarias como las que comentamos aquí. Sinceramente esperamos que no sea así, pero tenemos que entender que es una posibilidad real. Al menos esta vez, si vuelve el caos, tenemos ventaja. Tenemos una forma de protección contra el irresponsable gasto público. Tenemos Bitcoin. Porque piensen, aquí contamos de las crisis brasileras en la historia, pero actualmente son los gobiernos del mundo entero embarcados en esta locura de impresión desenfrenada. La única salida para los individuos mantener su poder de compra en el tiempo es utilizar una moneda que no tenga nada que ver con gobiernos. Bitcoin es una de ellas, y hay otras posibilidades, como el oro por ejemplo. Pero la gran noticia es que por primera vez en la historia tenemos esta posibilidad, algo que nunca antes habíamos tenido. Esta crisis inflacionaria, que vendrá después de todos los estímulos económicos para sobrellevar la pandemia, será sin dudas una gran crisis. No será la crisis que derrocará el Estado, pero sí puede ser la crisis que haga migrar a la mayoría de las personas hacia las criptomonedas. Y esto sí puede ser el principio del fin del Estado. Muchas gracias por tu audiencia. Este artículo fue escrito por Peter Turguniev, traducido al español por Arauto de Multiverso, revisado y narrado por Pirata Libertario. Si te gustó el video, dale un me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y clica en la campanita para enterarte de nuevos videos. Apoya iniciativas libertarias. Entra a www.visionlibertaria.com y entérate cómo. Hasta la próxima.